Nintendo Switch. Nintendo Switch es una consola de videojuegos desarrollada por Nintendo y lanzada a nivel mundial en la mayoría de las regiones el 3 de marzo de 2017. Lanzada a mediados de la octava generación de consolas, Switch sucedió a Wii U y compitió con PlayStation 4 de Sony y Xbox One de Microsoft. También compite con las consolas de novena generación, la PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Nintendo considera a Switch una consola híbrida. Se puede utilizar como consola de sobremesa con la unidad principal insertada en una estación de acoplamiento para conectarla con un televisor. Alternativamente, puede ser extraída de la base y utilizada de forma similar a una tableta a través de su pantalla táctil o colocada sobre una superficie gracias a su soporte plástico integrado, siendo así visible por varios jugadores. La Switch utiliza dos controladores inalámbricos llamados en conjunto Joy-Con, que incluyen 4 botones de acción estándar y un joystick direccional, así como sensores para la detección de movimiento y retroalimentación táctil de alta definición, aunque se diferencian en algunos botones y características adicionales. Dos Joy-Con pueden conectarse uno a cada lado de la consola para usarse como consola portátil, conectarse al accesorio grip proporcionado junto a la consola para usarlos como un mando más tradicional o ser utilizados individualmente en la mano como el mando Wii y de esta forma usarse con juegos multijugador locales. También puede utilizar ciertos controles inalámbricos y diagonal o alámbricos que no incluye la consola, adoptado como Pro Controller, que incluyen las mismas características que los mandos tradicionales a excepción de que este incluye detección NFC para Amiibo y vibración HD. Los juegos para esta consola y otras aplicaciones están disponibles como cartuchos físicos ROM de flash y como distribución digital y no utilizan bloqueo de región. El concepto de la Switch surgió como reacción de Nintendo a varios trimestres de pérdidas financieras en 2014, atribuidas a las malas ventas de su consola anterior, la Wii U, así como una mayor competencia en el mercado de los juegos para dispositivos móviles. Posteriormente, el presidente de Nintendo, Satoru Iwate, incitó a la compañía en la dirección de los juegos móviles y la creación de un hardware totalmente nuevo. El diseño de la Switch está dirigido a una amplia demografía de jugadores de videojuegos a través de sus múltiples modos de uso. Nintendo optó por utilizar componentes electrónicos más estándar, como un procesador basado en la línea Tegra de Nvidia, para hacer el desarrollo de la consola más fácil para los programadores y más compatible con los motores de juego existentes. Como la Wii U había tenido dificultades para obtener el apoyo de estudios externos, dejándolo con una débil biblioteca de juegos, Nintendo buscó el apoyo de muchos desarrolladores y editores para ayudar a construir la biblioteca de juegos de la Switch junto con los títulos propios de Nintendo, incluyendo muchos estudios de videojuegos independientes. Antes del lanzamiento, Nintendo había anunciado que más de 100 títulos estaban en desarrollo por 70 desarrolladores. Nintendo vendió más de 2,74 millones de unidades de la consola en su primer mes de estar a la venta, superando la proyección inicial de 2 millones de unidades que hizo la compañía y convirtiéndose en la consola de sobremesa que más rápido se ha vendido de su historia. Las ventas de la Switch estaban muy ligadas a las del videojuego aclamado por la crítica de Legend of Zelda, Breath of the Wild, que se puso a la venta el mismo día que la consola en todo el mundo. El 20 de septiembre de 2019, se lanzó al mercado una versión revisada, 4, de Nintendo Switch, manteniendo el tamaño de la versión antigua y con una mayor duración de la batería. Esto gracias a una nueva batería recargable de iones de litio de 13,6 vatios-hora, mientras que la primera versión era de 16 H. Una consola sucesora, la Nintendo Switch 2, que incluye una pantalla más grande y otras mejoras, además de compatibilidad retroactiva con los títulos de la Switch, fue anunciada el 16 de enero de 2025 y está prevista el 5 de junio de 2025. La Nintendo Switch es una de las consolas más innovadoras de la historia reciente de los videojuegos. ¿Cómo está desarrollada la Nintendo Switch? La Nintendo Switch es una consola híbrida, es decir, funciona tanto como consola de sobremesa, de casa y consola portátil. Está compuesta por 3 partes principales. La consola, tableta principal, tiene una pantalla táctil de 6.2 pulgadas y todos los componentes internos, procesador, memoria, almacenamiento. Los Joy-Con, 2 controles que se conectan a los lados de la consola o se usan de forma separada. Detectan movimiento, tienen vibración HD y sensores infrarrojos. La base, dock, permite conectar la consola a una TV y cargarla.
En cuanto a hardware, usa un procesador NVIDIA Tegra X1, lo cual fue inusual, ya que la mayoría de las consolas usaban chips AMD. El sistema operativo es personalizado por Nintendo. Tiene cartuchos, no discos, y una tienda digital, Nintendo eShop. ¿Quiénes la crearon? La Nintendo Switch fue desarrollada por Nintendo, en colaboración con NVIDIA para el procesador gráfico. Personas clave. Shigeru Miyamoto, creador de Mario y Zelda, aunque no fue el líder directo del proyecto, influyó con su visión de innovación. Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo en ese momento, supervisó la transición después del fracaso de la Wii U. Yoshiaki Koizumi, productor general de la consola, fue una figura central en el diseño conceptual y la experiencia de usuario. Equipo de hardware de Nintendo Japón trabajaron en mantener la consola portátil sin sacrificar potencia. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué la crearon? La Switch fue creada para recuperar el terreno perdido tras el fracaso comercial de la Wii U y para fusionar el mundo portátil y el de consola de sobremesa. Objetivos de Nintendo. Unificar el mercado portátil y casero. Ya no querían desarrollar consolas separadas como el 3DS y la Wii. Ofrecer una experiencia flexible, jugar en casa, en el autobús o con amigos en cualquier lugar. Volver a innovar en una industria que estaba estancada en consolas tradicionales. Aprovechar sus franquicias famosas, como Mario, Zelda, Smash Bros., Pokémon, en una sola plataforma. La Nintendo Switch fue lanzada el 3 de marzo de 2017 y fue un éxito rotundo. Ha vendido más de 140 millones de unidades, convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de la historia. Juegos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Animal Crossing, New Horizons ayudaron mucho a su éxito. La Nintendo Switch fue creada con un propósito muy claro: revolucionar la forma de jugar, combinando la experiencia de consola de casa con la comodidad del juego portátil. ¿Por qué crearon la Nintendo Switch? Nintendo creó la Switch por tres razones principales: recuperar la confianza tras el fracaso de la Wii U. La Wii U 2012 fue un fracaso comercial, vendió poco, confundió a los consumidores y tenía pocos juegos. Nintendo necesitaba una consola completamente nueva, más clara y más atractiva. Fusionar lo mejor de dos mundos, consola portátil y consola de casa. Nintendo era famosa por sus consolas portátiles, como el 3DS, pero también tenía fans en consolas de salón, como la Wii. Decidieron unir ambos mundos en una sola consola híbrida. Innovar en la forma de jugar. Nintendo siempre busca formas únicas de jugar, por ejemplo, los controles de movimiento de la Wii. La Switch se enfocó en el juego en cualquier lugar y con cualquier persona. Engranaje. ¿Cuál fue el procedimiento de desarrollo? Desarrollar la Switch tomó más de 4 años. Aquí te explico el proceso paso a paso. Fase de ideas y conceptos 2013. Después del fracaso de la Wii U, los equipos internos empezaron a imaginar una consola portátil con potencia de sobremesa. Se crearon muchos prototipos, algunos solo eran maquetas de cartón. Desarrollo del hardware. En 2014 a 2015 se firmó una alianza con NVIDIA, una empresa que normalmente hace tarjetas gráficas para computadoras. Usaron un chip Tegra X1, optimizado para tener buena potencia y bajo consumo de energía. Diseñaron los Joy-Con, controles desmontables con sensores de movimiento, vibración HD y cámaras infrarrojas. Diseño del sistema y sistema operativo. Se diseñó un sistema operativo rápido y simple para cambiar fácilmente entre juegos o modos de juego, TV, portátil o sobremesa. El sistema incluye perfiles, tienda online, capturas de pantalla, y más. Pruebas de calidad. Antes de lanzarla, probaron la Switch durante meses. Durabilidad de los controles. Transiciones entre portátil y TV. Interferencia de los Joy-Con. Tuvieron problemas con el Joy-Con izquierdo, luego arreglado. Producción y lanzamiento 2017. Se fabricó en masa y fue lanzada el 3 de marzo de 2017 con el juego Zelda, Breath of the Wild. ¿Cómo la construyeron físicamente? La construcción de la consola implicó diseño de una placa base compacta para que todo el sistema cupiera en una tableta. Colocación del chip de NVIDIA, la memoria, el ventilador interno y la batería. Pantalla táctil de alta calidad para el modo portátil. Desarrollo de los Joy-Con, con sensores, botones, batería propia y conexión inalámbrica. Creación del dock, que tiene puertos HDMI, USB y sirve como cargador y salida de video. Todo esto fue ensamblado en fábricas en Japón, China y otras partes de Asia, siguiendo los estándares de calidad de Nintendo.
La Switch se convirtió en una superventas global, con más de 140 millones de unidades vendidas. Fue el regreso triunfal de Nintendo después de la crisis de la Wii U. Demostró que la innovación, aunque arriesgada, puede cambiar la industria. Sí, marca de verificación gruesa blanca. La Nintendo Switch fue un éxito rotundo en ventas, popularidad y reputación mundial. ¿La Nintendo Switch fue un éxito? Sí, completamente. Lanzada 3 de marzo de 2017. Ventas más de 140 millones de unidades, superando a PS4 y Game Boy, y compitiendo con PS2. Juegos vendidos, más de 1.000 millones de copias. Entre los más vendidos, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Porque la Switch fue un éxito. Híbrida, una consola única. Se puede usar como consola de casa y como portátil. Eso fue una revolución en cómo y dónde puedes jugar, en el sofá, en el avión, en la escuela, con amigos, en la TV o en la mano. Fácil de entender y usar. La gente entendió la consola desde el primer tráiler. Juega donde quieras, con quien quieras. A diferencia de la Wii U, que confundió al público. Juegos excelentes desde el inicio. El día de lanzamiento incluyó Zelda, Breath of the Wild, considerado uno de los mejores juegos de la historia. Luego vinieron Super Mario Odyssey, Animal Crossing, Pokémon, Splatoon, etc. También llegaron juegos de otras compañías, third party, como Fortnite, Minecraft, Doom, FIFA, etc. Apoyo fuerte de los fans y desarrolladores. Nintendo recuperó la confianza de los jugadores y estudios que habían dejado de apoyar a Wii U. El catálogo de juegos creció muchísimo cada año. Publicidad efectiva. Sus anuncios mostraban jóvenes jugando en la calle, en fiestas, en viajes. Fue moderna, fresca y atractiva, enfocada en multijugador, portabilidad y diversión. Modelos accesibles para todos. Switch estándar, para todos. Switch Lite, más barata y solo portátil. Switch OLED, pantalla mejorada para jugadores exigentes. ¿Cómo lograron ese éxito? Aprendieron de sus errores. La Wii U fue un fracaso, y Nintendo escuchó las críticas. Se enfocaron en simplicidad, calidad y portabilidad. Colaboraron con empresas clave. Trabajaron con Nvidia para usar tecnología gráfica moderna. Permitieron a más desarrolladores crear juegos fácilmente para la Switch. Tuvieron visión a largo plazo. Nintendo planeó la Switch para durar muchos años. Desde 2013 la estaban diseñando. Usaron cartuchos pequeños y un sistema operativo rápido y estable. Consolas superventas. Juegos con calificaciones históricas. Unificaron sus esfuerzos en una sola plataforma. Ya no tenían que dividir entre portátil y consola de casa. Nintendo se consolidó como una de las empresas más exitosas del mundo del entretenimiento. Porque la Nintendo Switch se hizo portátil. Razones principales. Unificar sus consolas. Antes de la Switch, Nintendo tenía consolas de casa, Wii, Wii U, consolas portátiles, DS, 3DS. Con la Switch, fusionaron ambos mundos en una sola consola, portátil y sobremesa al mismo tiempo. Esto redujo costos y enfocó su trabajo en una sola plataforma. Responder a la vida moderna. Muchas personas ya no jugaban tanto en casa. Nintendo entendió que la gente quería jugar en el transporte, en el trabajo, de viaje, etc. Por eso diseñaron la Switch como híbrida. Puedes jugar donde quieras y con quien quieras. Inspiración en el éxito del 3DS. El Nintendo 3DS fue un gran éxito en portátiles. Nintendo usó esa experiencia para crear algo más potente, más social y más flexible. ¿Qué juegos venían en la Nintendo Switch? Al principio, no venía con juegos incluidos en la caja base, pero desde el primer día podías comprar juegos de lanzamiento. 2017, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, uno de los más importantes. 1 a 2 Switch, juego multijugador con los Joy-Con, Sniper Clips, puzzle cooperativo. Otros títulos de compañías externas, Third Party Just Dance 2017, Sea Islands, Bomberman R, etc. ¿Por qué no incluía juegos de fábrica? Nintendo quería vender la consola y los juegos por separado, para mantener el precio más bajo y dar libertad de elección. Pero después lanzó paquetes, bundles, con juegos incluidos, como Switch y Mario Kart 8 Deluxe, Switch y Animal Crossing, New Horizons, Switch y Fortnite, con skins y contenido descargable. Signo de suma grueso, porque agregaron más juegos con el tiempo, para mantener el interés. Cada año lanzaron más juegos para que los jugadores no se aburran y haya más opciones, para atraer a más personas. Más juegos significan más tipos de público, niños, adultos, jugadores casuales o expertos.
Para apoyar a los desarrolladores, Nintendo permitió que otras empresas, third party, hicieran juegos para la Switch. Por eso tiene juegos como FIFA, Fortnite, Minecraft, Cuphead, Hollow Knight, Doom, Skyrim, y muchos más. Expansión continua. Cada año agregan nuevos títulos de franquicias famosas: Zelda, Mario, Kirby, Pokémon, Metroid, Donkey Kong, etc. Además, juegos indie, independientes, también ayudaron a expandir el catálogo. ¿Por qué se hizo portátil? Para combinar consola de casa y portátil en una sola, y adaptarse a la vida moderna. ¿Qué juegos traía al inicio? Zelda, 1 a 2 Switch, Sniper Clips, algunos de terceros. No venía con juegos preinstalados. ¿Por qué añadieron más juegos? Para mantener el interés, atraer a más públicos, apoyar desarrolladores y expandir el catálogo. El origen: cómo nació la idea de la Nintendo Switch, 2012-2014, tras el fracaso de la Wii U. La Wii U 2012 fue un gran error comercial. Vendió solo 13 millones de unidades. Mucha gente no entendía si era una nueva consola o solo un accesorio para la Wii. Esto obligó a Nintendo a repensar su estrategia completa. Idea revolucionaria. El equipo de Nintendo pensó: ¿y si combinamos una consola de casa con una portátil? Así nació el concepto de una consola híbrida. Desarrollo y diseño, 2014-2016. Engranaje: colaboración con Nvidia. Nintendo se unió con Nvidia, una empresa experta en gráficos, para usar el chip Tegra X1. Esto permitió que la consola fuera potente, portátil y con buena duración de batería. Diseño de hardware. Crearon una tableta principal con pantalla táctil y dos controles desmontables llamados Joy-Con. Además, desarrollaron el dock para conectar la consola al televisor. Nombre clave: NX. Durante años, la consola fue llamada en secreto Project NX. Lanzamiento oficial 2017. Fecha de salida 3 de marzo de 2017. El nombre final fue Nintendo Switch porque puedes cambiar entre jugar en casa y en cualquier parte. Juegos de lanzamiento: The Legend of Zelda, Breath of the Wild, juego estrella. 1 a 2 Switch, Sniper Clips, Just Dance, Super Bomberman R, y más. Éxito mundial, 2017-2020. Reacción del público: fue un fenómeno. La consola fue un éxito inmediato. Las tiendas se quedaron sin stock. La gente amó que podía jugar donde quisiera, y los juegos eran excelentes. Multijugador con los Joy-Con. Los controles se pueden compartir entre dos personas, así que una sola consola sirve para jugar con amigos sin comprar más mandos. Grandes juegos que llegaron después: Super Mario ADS 2017, Super Smash Bros. Ultimate 2018, Pokémon Let's Go Diagonal Sword and Shield, 2018-2019. Animal Crossing New Horizons 2020. Nuevas versiones de la Switch: Nintendo Switch Lite 2019, más barata, solo portátil, sin conexión a TV, ideal para niños o viajar. Nintendo Switch OLED 2021, pantalla más grande y de mejor calidad, mejores bocinas y diseño más elegante. La era de expansión y dominio global, 2020-2024, en tiempos de pandemia, COVID-19. La Switch se volvió aún más popular. Las ventas se dispararon. Juegos como Animal Crossing se convirtieron en fenómenos culturales. Juegos de altísima calidad seguían saliendo. Metroid Dread 2021, Pokémon Legends Arceus 2022, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom 2023. Reconocimiento y legado. En 2024, la Nintendo Switch superó los 140 millones de unidades vendidas. Es la consola más vendida de la historia de Nintendo, superando a Wii, 101 millones. Nintendo DS, 154 millones, aunque Switch está muy cerca. Futuro: Switch 2, 2025. Hay muchos rumores de que Nintendo está preparando una sucesora para la Switch. Posiblemente se llame Switch 2 o algo similar. Se espera que conserve la idea híbrida, pero con mejores gráficos y funciones modernas, que hizo grande a la Switch. Motivo: explicación híbrida: se puede usar en casa o como portátil. Joy-Con innovadores y fáciles de compartir. Juegos: excelente catálogo desde el inicio. Público: apta para niños, adultos, casuales y expertos. Diseño: compacta, moderna, intuitiva.